y luego van a ser compartidas a través de YouTube y será compartida posteriormente. Entonces, damos inicio a la asistencia técnica. Presentaré a la doctora Beatrice Machota Felices. La doctora Beatrice es subgerente de prestaciones especializadas de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud para la inauguración de la asistencia. Doctora Beatrice. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Agradezco la presencia de todos los jefes de servicios y departamentos de las 3 redes asistenciales de Lima, en representación del doctor César Carreño Díaz, el gerente central de prestaciones de salud, del doctor Marco Mascaró, quien es el gerente de políticas y normas de atención integral de salud, para agradecerles la participación, sobre todo en la importancia, porque estos son algunos lineamientos que se van a dar para lo que es el registro y desarrollo y monitoreo del trabajo remoto. Ustedes saben que en el marco de las medidas excepcionales, temporales, durante la emergencia sanitaria, se ha dado y se ha dictado ciertos cambios para lo que se puedan realizar actividades asistenciales en el trabajo de remoto. Y el trabajo remoto es a fin de poder reducir al mínimo la presencia de los servidores en los centros de labores como una medida de prevención. Entonces, esto también vamos a tener acá a la doctora Karina Montano, quien es la sugerente de normas y atenciones prioritarias de salud, quien nos va a hacer la presentación de la normativa, implementación del trabajo remoto para el personal asistencial de salud. Buenos días, adelante, doctora Karina. Buenos días, doctora. ¿Se me escucha, doctora Machota? Sí, se le escucha. Sí, perfecto. Ya, sí, uno solo, por favor, me responde. Voy a compartir la presentación. Doctora Karina, por favor, encienda su audio. A ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, entonces les mencionaba que estoy con la doctora Claudia Matos, gerente de medicina complementaria acá en la sede central, y vamos a dar inicio a la presentación. Nuevamente, la recomendación de tener silenciados sus audios, por favor, para que todos puedan escuchar la presentación. Esta presentación es un resumen de los aspectos de repente más relevantes que tiene la normativa que salió aprobada con resolución número 19 de Gerencia Central de Prestaciones de Salud sobre trabajo remoto asistencial. ¿Se está visualizando, Carmencita? No. Esto, no. ¿Allí? Tampoco. Pantalla completa y luego compartir. Ok. ¿Ahora? ¿Ok? Sí, doctora. Ya. Entonces comenzamos. Esta presentación, esta normativa en realidad tiene un marco de la cual se desarrolla el trabajo remoto en nuestro país, que ha salido de la resolución del Ministerio de Trabajo como las guías de aplicación para el trabajo remoto, asimismo la normativa de la Gerencia Central de Gestión de las Personas sobre los lineamientos para la implementación de trabajo remoto, que es la denominación que se está utilizando en el país en el contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? Dado que hay una suerte de colaboración entre el empleador y el trabajador para desarrollar el trabajo remoto. ¿Qué normas existen ya que tienen este contexto, este proceso en relación al trabajo remoto? Tenemos la norma de telemedicina en pacientes con enfermedad crónica o continuador, que ya establece el proceso sobre el trabajo remoto en este gran grupo importante de pacientes en la cual ya tenemos un público objetivo bastante grande en el cual tenemos que abordar, sobre todo en los hospitales, en los pacientes que son referidos. El otro documento que salió fue la implementación del trabajo remoto para el personal asistencial, donde ya apertura todas las actividades que existen y da algunos otros lineamientos que vamos a mencionar. Y el documento que ven ustedes a la izquierda es la guía de soporte emocional y comunicación entre el personal de salud, familiares y pacientes, que es otro de los procesos que en el memorándum circular
103 ya se precisa los procesos para dar el informe a los familiares en los ámbitos hospitalarios en este contexto COVID, a manera de trabajo remoto. Ahora, en esta normativa sobre trabajo remoto asistencial, como ustedes bien saben, se considera los grupos de riesgo, ¿no? Para brindarle las facilidades, sea en su domicilio o en su lugar de aislamiento, para utilizar las herramientas informáticas y puedan desarrollar su labor asistencial. Sin embargo, en esta normativa, teniendo en cuenta el escenario de nuestro sistema de salud, la infraestructura actual que tenemos, esas debilidades que pueden estar desbordadas en algunos escenarios, ¿no? Para los grupos que no están dentro del grupo de riesgo, también se les puede considerar estas facilidades. Obviamente hay una prelación para los grupos de riesgo, ¿no? Entonces, los grupos de riesgo también, si la naturaleza de sus funciones es compatible con el trabajo remoto, se les puede brindar estas facilidades en su domicilio y en el caso excepcional que no pueda hacer, desarrollarlo en un lugar cercano a su domicilio o en una IPRES que sea cercana a la institución, ¿no? O como lo vienen haciendo tal vez también con la infraestructura aledaña a los hospitales. En este caso hay experiencias en Rebagliati que han estado utilizando la estructura del Senate para hacer la comunicación del paciente, ¿no? Entonces, eso en resumen. Ahora, ¿qué actividades contemplo, se han considerado en el trabajo remoto? Las que ustedes pueden visualizar son las que se han contemplado en el marco de las normas vigentes. Sé que hay pedidos de otras actividades más. En cuanto el marco normativo lo permita, se irán introduciendo otras más. Pero están las fundamentales como la teleconsulta para médicos generales, médicos especialistas. Está el telemonitoreo, que en buena cuenta es la actividad del seguimiento a un paciente que yo ya lo he visto y necesito reevaluarlo, ajustar algún tratamiento, reevaluar algún examen que puede solicitar vía remota. Está la teleinterconsulta, que es la que se ha también establecido en el marco normativo. Está el informe a familiares, sobre todo en este contexto que tenemos que realizarlo vía remota, dado que no hay contacto físico, obviamente, en espacio físico se está realizando el informe a familiares, ya no, todo es vía telefónica. También se ha estructurado el proceso y se ha habilitado el módulo en el ESI para poder hacer el informe a familiares con médicos que estén también de repente en grupos de riesgo y no estén en el servicio, ¿no? La teleorientación, que básicamente son actividades de consejería, orientación, y básicamente para el profesional no médico. ¿Es factible estas actividades? ¿No lo son? ¿Cómo los vamos a hacer? Eso de acá son los enlaces de programación, es decir, ya está la teleconsulta para todo. Esto es solo un pantallazo de los enlaces de la programación con sus códigos. Cuando hacemos la programación en el ESI los vamos a encontrar ahí. También está la teleinterconsulta para todas las especialidades. Está también el informe a familiares, todos en el campo de su actividad. Ahí van a mencionar, se va a ver todas estas posibilidades de programación. Algo que quiero mencionar acá que es importante para desarrollar el trabajo remoto es primero saber qué es lo que vamos a programar, con qué recursos cuento, cuál es mi necesidad, cuál es mi demanda en el servicio. Probablemente sea mucha, pero hay que evaluar cuántos recursos tengo, qué opciones tengo para realizarlo, ¿no? Y obviamente algo que va a primar aquí es haber cubierto primero nuestras áreas críticas, ¿no? Entonces, y evaluar cuántos recursos tengo, cómo lo voy a realizar. Estos son modelos de flujogramas de algunos servicios, ¿no? Que se han organizado y nos han compartido para distintos escenarios, ¿no? El servicio de cardiología, de hematología, de oncología, tiene sus variantes y hay que organizar primero de principio a fin la actividad para tener bien en claro todo el circuito de la atención, del proceso de la atención del paciente de acuerdo al servicio en el que nos encontramos. Eso es importante tenerlo claro para definir quiénes son los recursos con los que vamos a entrar, cuál es nuestra demanda realmente que vamos a atender, porque esto funciona en relación a la necesidad del paciente, ¿no? Y tener en claro, y este es el flujograma, digamos, macro que se establece en el proceso del trabajo remoto, ¿no? Tenemos que identificar nuestra demanda, cómo vamos a identificar a los pacientes que vamos a atender vía remota. En el caso de la atención de la teleconsulta, ustedes tienen, los hospitales nacionales tienen la data de los pacientes porque son pacientes referidos, entonces podemos encontrar sus teléfonos para contactarlos. Tenemos que identificar cuál es el profesional que va a entrar de acuerdo al perfil que tenemos, cuáles son los profesionales que están en grupo de riesgo ahorita en su domicilio para empezar a programarlos y puedan implementar el trabajo remoto, ¿no?
La programación, hay que manejar la programación, cómo vamos a darle la cita a estos pacientes, quién va a ser la persona encargada de contactar a los pacientes, si bien en este escenario se han estado contactando pacientes, brindando atención, hay algo que hay que obtener que es importantísimo, que es el consentimiento informado del paciente para el desarrollo de esta actividad. Luego vamos a mencionar algo al respecto, ¿no? Y todo el proceso de la actividad, sea teleconsulta, telemonitoreo, teleorientación, informes familiares que vamos a realizar. Entonces, ¿cómo vamos a empezar lo del trabajo remoto? La normativa establece esos 3 formatos, que luego voy a mencionar en qué están amparados. El primer formato que ustedes ven a la izquierda es la comunicación de profesional para trabajo remoto, que está basado en el formato que establece la Gerencia Central de Gestión de las Personas, ¿no? Y ahí el profesional, hay que entregarle estos formatos para que el profesional libremente diga qué actividad es la que va a realizar por trabajo remoto de acuerdo a la naturaleza de su función. Obviamente el jefe de servicio es quien tiene que evaluar esta disponibilidad expresa del trabajador y de acuerdo a su necesidad hará la programación de sus actividades. El segundo formato básicamente es informativo con medidas preventivas para el trabajo remoto. Hay ciertas consideraciones que hay que tener y recomendaciones que nos hace el área de salud ocupacional para el tema del trabajo remoto, o sea, las horas, ciertas condiciones de seguridad en domicilio que hay que tener. Y el último formato es una declaración jurada, que es el compromiso prácticamente del trabajador de respetar los horarios, cumplimiento de las actividades y sobre todo respetar la confidencialidad de la información que está consignada en el ESI y que van a tener acceso remoto. Lógicamente adjuntarán el formato de factores de riesgo que previamente, antes de la pandemia, en el proceso, muchos firmaron, por lo cual estuvieron luego en un aislamiento voluntario muchos de nuestros profesionales por ciertas vulnerabilidades o factores de riesgo, ¿no? Y el trabajo remoto no tiene que ser algo tan complejo o tan, en este escenario lo que necesitamos es contar con aquellos elementos como la computadora, el internet, un teléfono o línea telefónica, un acceso a internet, ¿no? Y lógicamente hay acciones de gestión y coordinación que hay que hacer, que luego les voy a mencionar, para que se pueda contar con el ESI, que es el sistema de salud inteligente, que está toda la data del paciente en nuestros PCs del domicilio. Hay que hacer unas coordinaciones con el área de informática. Cada hospital tiene un responsable de su área informática, en el piso también suelen haberlos, hay que contactarlos a ellos porque ellos ya también han recibido toda una preparación de qué es lo que hay que realizar, si es que van a hacer las gestiones a través del jefe de servicio, ¿no? Y en el caso no tuvieran estas competencias, pues hay que contactar a sus sectoristas y luego los voy a mostrar, ¿no? Ahora, hay estos elementos de gestión, elementos de coordinación, hay competencias que hay que tener en el manejo del ESE, hay capacitaciones, tutoriales, ya está preparado ese material virtual para empezar la programación. Y algo que sí recomiendo, que es un punto importante en el tema del proceso que vamos a tener claro qué es lo que vamos a abordar, es la entrega de medicamentos. Muchas redes que ya están trabajando en trabajo remoto, a veces a la hora de iniciar olvidaron de definir la estrategia de entrega de medicamentos al paciente. Finalmente, el paciente terminó disconforme porque no aclararon eso desde un inicio y el médico incluso lo desconocía, ¿no? Entonces, son experiencias de muchas redes que ya están implementando el trabajo remoto que compartimos para que puedan tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay un sectorista por cada red, ¿no? Por ejemplo, ahí está su teléfono, su correo, Carlos Valenzuela para la red Almenara, Juan Esponda para la red Sabogal, Paula Alba para Rebagliati. Entonces, ellos son los responsables, digamos, el sectorista de las 3 redes de Lima principales, y el jefe de servicio, a través de su informático, tiene que contactarlos y ellos también están dispuestos a brindarle todo el soporte en todo el proceso, las coordinaciones o los datos e información que ellos van a solicitar. En la normativa, tanto en la normativa de crónicos como el trabajo remoto, se adjunta una lista de chequeo que quiero mencionarles. Es importante hacer este repaso de estas tareas, que son que no es que llenemos toda, que cada área tiene una tarea, por ejemplo, a nivel de la red, si es en ese caso, a nivel del director, a nivel del servicio, a nivel del soporte de la informática, a nivel de la misma sugerencia de
de sistemas asistenciales aquí, qué tareas es las que tienen que hacer a nivel del área de admisión, a nivel del área de farmacia, ¿no? Para que no se nos escape ningún detalle en el proceso y al momento que realicemos nuestra teleconsulta, telemonitoreo, fluya el proceso, ¿no? Una pregunta que siempre haces es ¿cómo vamos a obtener el acceso remoto al ESI? ¿No? Entonces, hay que, como les decía, tener en cuenta quiénes son los profesionales que han identificado, tener identificado el celular, el correo. Va a ser necesario gestionar un correo institucional, que puede ser en paralelo, no es un requisito indispensable, pero sí es necesario para el proceso de la firma digital. El proceso de la firma digital, hay que iniciar esa gestión si no se ha hecho. Ahorita tenemos CIPRES que ya en el contexto, antes del contexto de la pandemia habían hecho todo ese trámite, tienen incluso el token digital para la firma digital, tienen su certificación y les ha sido mucho más fácil o ágil el desarrollo del trabajo remoto. Ahora, ¿se puede realizar si es que no tengo firma digital o certificado digital? Se puede, hay otra opción si en caso no lo estuvieran haciendo, pero lo recomendado es que inicien estas gestiones si en caso no lo han realizado, para que este proceso en paralelo corra y puedan contar los profesionales con su firma digital, sobre todo para todo lo que implica que una atención remota tiene que tener este proceso, ¿no? Pero hay una opción en esta emergencia sanitaria en la cual podemos, si es que no hemos tenido la firma digital, lo que nos comunican nuestros amigos de GESIC no es un requisito para no tener el acceso remoto CLS en las computadoras, ¿no? Que es vía VPN, que es la forma que se está usando ahorita, ¿no? Y sobre eso, las recomendaciones que nos hacen nuestros amigos de GESETIC es que tramiten adecuadamente siguiendo el proceso, incluso han hecho un instructivo para la solicitud del certificado digital en Terrenier. Para este trabajo remoto se está canalizando a través de los informáticos de sus establecimientos, ¿no? Y vía los sectoristas que mencioné acá, van a hacer la solicitud por todos para que esto pueda salir de manera ya está coordinada, esa vez pueda salir de manera abreviando plazos, ¿no? Entonces hay un instructivo para llenar, 12 hace vía virtual, y lo que nos señalan los informáticos de nuestra red, que muchas redes son observadas en este punto crítico de la declaración jurada de identificación que llena el profesional de la salud, ¿no? La recomendación es colocar una foto actual, no coloquen foto antigua del DNI y firmar tal cual lo firman en su DNI, para que ese proceso camine y no sea observado y no perder tiempo. Esto no es cuestión de meses. Ahora en la emergencia sanitaria ha dado facilidades la RENIEC para poder contar con la firma digital y lógicamente si la red ha empezado las gestiones de la adquisición de token digital, ya puedan instalar esta firma digital en su token y luego, que es como un USB el token, a la hora que ustedes atiendan, conectan su USB y se va a firmar las recetas, los exámenes auxiliares, ¿no? Es un proceso importante que hay que hacerlo ahora. No he realizado, no tengo firma, no he hecho este proceso. Hay que hacerlo, pero si no se tiene, pueden gestionar el acceso remoto al ESI, entre tanto vayan gestionando su firma digital y podemos ir con ciertas estrategias que se han considerado para el caso de los que no tienen firma digital. Por ejemplo, ya todo lo que uno registra en el ESI, como si uno atiende en una prestación normal, todo queda registrado ahí, pero el sello lo necesitamos para el examen y para la receta. En todo caso, si es que no tenemos la firma digital, habría que emplear una estrategia para firmar las recetas y esos exámenes, ¿no? Entre las estrategias están, por ejemplo, que sea avisada por el jefe de servicio o su encargado que corresponda, de acuerdo a la estrategia interna que ya lo hagan para que avisen estas recetas. Algunos están, dependiendo de cada escenario, ¿no? Algunos acuerdan dónde se puede firmar las recetas por el médico que ha dado ha emitido las recetas, ¿no? Sobre todo las recetas y los exámenes, ¿no? No más que todas las recetas. Entonces, son estrategias internas, por eso es cuán importante es que empiecen esta gestión para que pueda abreviarse algunos pasos o estrategias para sobre todo la emisión de las recetas y la firma digital. Otra de las preguntas que nos hacen es, ya no encuentro el enlace para programar a mi médico, ¿no? Entonces, no es un tema de enlace, es un tema de que de repente no ha parametrizado el informático.
Y si ustedes quieren programar un médico y no encuentran, digamos, la opción de teleconsulta, teleinterconsulta, he puesto este pantallazo porque el informático o quien tenga el perfil del informático en su servicio o en la IPRES, puede ingresar con su perfil, les va a salir esta opción donde está la flechita roja. Entonces, le va a aparecer una pantalla a la derecha y ahí va a aparecer el enlace y le van a, digamos, por así decir, jalarlo para que aparezca el enlace en la programación. Y así ya ustedes van a poder programar a su profesional, ¿no? Va a aparecer la nueva opción. En cambio, en este ejemplo por ejemplo, no había telemonitoreo. El informático ingresó a esta opción, jaló la opción telemonitoreo y ya aparece cuando hacemos la programación, esta es la pantalla de programación, y puedo programar al médico, ¿no? Karina Montano, lo programo en esta opción. Entonces, si desconoce el informático este proceso, igual contactémonos con el sectorista de nuestra red para que lo entrene, pero tengo entendido que ningún informático debería desconocer este proceso para hacer los enlaces de la programación, ¿no? O la parametrización. Entonces, si hemos primero organizado nuestro servicio, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hemos estado gestionando en paralelo nuestra firma digital, hemos identificado nuestras estrategias, en el caso no contemos con firma digital, y hemos visto cómo identificar a nuestros pacientes, ¿no? Pueden ser aquellos que han sido citados y que perdieron sus citas, ¿no? Aquellos que están solicitando de repente o ya perdieron su cita por una referencia, ustedes tienen el registro de los pacientes. Hemos identificado cómo vamos a identificar al paciente y cada servicio empleará o ajustará las estrategias que puedan tener internas. Algunos ya tienen estos registros de sus propios pacientes en base a otras experiencias y buenas prácticas. Programar a los profesionales de acuerdo a la oferta que tenemos ahí de recursos y especialistas que pues, estos motivos de sus condiciones particulares están en aislamiento y hay horas de trabajo que podemos empezar a programar de acuerdo a las actividades que hemos planificado, de acuerdo a la demanda que necesita el paciente, ¿no? Si hemos coordinado cómo vamos a dar las citas, el responsable de dar las citas está contactando a los pacientes, obteniendo, y ya tenemos programado, irá asignando cada paciente en cada cupo de atención para el llenado de las atenciones de pacientes, ¿no? La programación se deja a la evaluación del jefe de servicio, la cantidad de horas, que hay que programar, las actividades, tiene que evaluarlo el jefe de servicio. Puede combinar las horas de teleconsulta, informes familiares o teleconsulta, teleinterconsulta. Entonces, puede hacer de acuerdo a la demanda, manejar en este arte la programación de acuerdo a la necesidad del paciente del servicio, ¿no? Contactar al familiar, ojo, nuevamente recalco, establecer bien claro cómo va a ser la entrega de recetas y si van a solicitar algún examen que va a quedar pues obviamente registrado en el ESI, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso para que el paciente acceda a algún examen auxiliar? Realmente es muy restringido, tendremos que hacer uso racional de aquel examen que realmente sí es indispensable para la salud del paciente, ¿no? Es toda una suerte de coordinación muy fina que ya al interior del servicio tienen que acordarlo, la relación es reunirse, ver qué es lo que van a hacer, qué actividades y empezar a diseñar su proceso y las herramientas es lo que ya están acá, así como el marco normativo para que lo puedan realizar. Me olvidaba, el tema del consentimiento informado. Nuestro marco normativo legal y sectorial establece formatos, incluso los publican o los norman por formatos que son modelos tipo físicos, ¿no? Pero el último reglamento para todo lo que es telesalud salió que se puede dar, ¿no? De manera, por el medio que estamos utilizando, el trabajo remoto, ¿no? Por llamada, pero sí hay que asegurarnos de registrar, ¿no? Que el paciente está dando su consentimiento, ¿no? Hay a veces que se ha obviado este paso, por ejemplo, nos comentaba en una reunión Tacna, ¿no? Que el paciente no estaba conforme con la atención, ¿no? Entonces nos amparamos en que el paciente brindó y se les explicó el rol de que contacte al paciente es importante, ¿no? Que podemos brindarle esa atención que tiene también sus limitaciones, no es que para, por ejemplo, un descanso médico hay que aclararle las condiciones que hay que tener en casa, la privacidad, ¿no? La hora que van a llamarle al paciente de acuerdo a la cita que está programada o la llamada, ¿no? Entonces, ciertas recomendaciones que hay que hacer con el paciente para que tengan bien claro que también no todo se puede hacer vía remota, ustedes lo saben, hay cosas que,
vamos a tener en el servicio que manejar vía presencial, vía remota y remota presencial, de acuerdo a al paciente que tengamos, y por ello es importante qué paciente es el que va a entrar por esa modalidad de atención. En el ambiente hospitalario, ¿no? Los pacientes que están posalta también podemos, de acuerdo a que el médico que ha visto el caso considera que puede programarse para un telemonitoreo o una teleconsulta posterior al alta, y es factible de realizarlo, también se podría programar, ¿no? El informe en familiares, que es lo último que se agregó, ¿no? Entonces, creo que está en la siguiente. Ya, el ESI contempla ya un módulo para registrar el informe al familiar, que lógicamente no está aquí, pero en la parte izquierda de la columna, en el ESI nos sale todo el historial de atenciones o devoluciones del paciente, y siempre y cuando hayamos registrado el teléfono en la admisión, en el triaje, ¿no? Y hemos verificado que contamos con el teléfono del paciente, o del familiar, perdón, vamos a poder operativizar el informe de familiares contactándolo e informándole sobre su situación basada en la evolución que ha tenido en la historia que ha registrado en el área de hospitalización, de UCI, ¿no? Igual, el jefe de servicio va a determinar quién es el profesional, el perfil que tiene para poder brindar, porque nuestros profesionales en primera línea, pues, faltan manos, ¿no? Es una realidad que nadie se le imaginaba, y entonces esta modalidad de atención, esta nueva modalidad de adaptarnos a esta situación compleja, es que también se está permitiendo el tema del informe familiar. Vemos día a día que familiares no saben qué está pasando con sus pacientes. Es penoso, ¿no? Muchas veces ya hay que darle solo el informe cuando ha fallecido el paciente. Entonces es algo que hay mucho interés en poder mejorar. Es necesario, ¿no? Poder acercarnos, y se puede hacer también vía remota con los médicos especialistas que estén en su domicilio y que, interpretando las últimas evoluciones de los colegas que estén en el servicio batallando día a día, puedan también darle esta información al paciente, ¿no? Y poder programarse llamando al paciente, ¿no? Para realizar el informe, la orientación, o de repente programando en el ámbito hospitalario una consulta posalta, ¿no? Entonces son las opciones, esas normas, los que hacen establecer el marco normativo para permitir este tipo de actividades, estandarizando el proceso en base a algunas experiencias que ya, digamos, en avanzada muchas redes han estado realizando por iniciativa, como pilotos, como buenas prácticas, y se ha estandarizado el proceso para que todos puedan implementarlo y gestionarlo, ¿no? Es importante tener en cuenta algunos mecanismos de control que cada jefe tiene que ir viendo cómo está, de acuerdo a la programación que ha diseñado, de acuerdo al proceso que ha diseñado, de acuerdo a la programación que ha establecido para atender esta necesidad con los recursos que dispone, ¿no? Si realmente se está cumpliendo esta programación, si realmente hay también deserción de los pacientes. Ha habido experiencias en las cuales llegó la deserción, incluso llamando un día antes al paciente, recordándole de la atención, o certificando si no hay ningún inconveniente. Ha llegado hasta 10, hasta 15% en algunas experiencias, ¿no? Entonces puede pasar eso también. También ver quién puede de repente al azar mirar una historia si realmente está haciéndose adecuadamente el registro, hay algo por mejorar o por recomendar. La recomendación es que puedan registrar la hora en que están haciendo la llamada en su historia, ¿no? Y cerciorarnos si realmente el paciente ha sido informado y ha dado su consentimiento para esta actividad, ¿no? Entre tanto, ya se han hecho las coordinaciones con informática, sí, la historia debería darnos ya de manera automática la hora en cual uno escribe los datos del paciente, ¿no? Pero entre tanto, la recomendación es esa, no solamente para trabajo remoto, en general para toda nuestra atención es importante la hora, porque no sabemos si después la condición del paciente pueda cambiar, ¿no? Entonces, el trabajo remoto, si bien nos permite muchas acciones, sobre todo en un paciente que es continuador, que es conocido por el servicio, nos permite realizar algunas actividades de manera remota, pero no todo no se puede hacer. A ver, si hay necesidad de tener que evaluar presencialmente al paciente, se tendrá que programar o derivar para un CAI especializado, ¿no? La atención en el CAI especializado. Evaluar la situación del paciente, ¿no? Llamar también a un usuario al azar, podemos encargar que alguien haga esa tarea para ver cómo están satisfechos con el servicio. En su mayoría, en todas las experiencias que hemos tenido en Lima y a nivel nacional, el paciente está muy satisfecho, porque comprendamos que ellos también han estado en sus lugares de aislamiento, y probablemente con toda la angustia de no tener un medicamento, de no tener un contacto o algo que preguntar o resolver de repente con su médico tratante, ¿no?
Entonces, esta creo que es la última, sí. Eso es lo que yo les quería mencionar, y algo que también nos pregunta siempre es los rendimientos. Se nos ha indicado que los rendimientos para esta actividad, para teleconsulta y telemonitoreo, 7 por hora, es alta la valla, es para este periodo de la emergencia sanitaria que se ha decidido contemplar esos rendimientos de carácter temporal y referenciales para la producción. Sin embargo, cada contexto y cada realidad es distinta, también el servicio también. Y finalmente esa evaluación de producción es la sumatoria de toda la producción final como establecimiento de manera mensual, ¿no? Entonces, y no el documento finalmente que establezca los rendimientos definitivos será el documento de lineamiento de programación, ¿no? De ahora es una valla alta, por así decirlo, de la producción que se va a evaluar acá, dadas las indicaciones de nuestro gerente central, pero que también la realidad nos va a decir cuánto es que ha sido lo humanamente posible trabajar, ¿no? Hablábamos la semana pasada con Madre de Dios, ellos tienen problemas de conectividad, entonces se entenderá cada contexto, ¿no? Se entenderá también el tipo de paciente que estamos evaluando, se evaluará ello para luego tener ya los rendimientos definitivos que se establezcan para, en realidad, este tipo de actividades que ya en adelante podrían ya quedar como unas prácticas, deberían ya quedar como unas prácticas de acuerdo a cada escenario y cada situación que ya se defina. Obviamente son las normas que van saliendo, obviamente todas pueden irse incorporando otro tipo de actividades, ¿no? Es lo que yo les quería mencionar. Como les comentó la otra Carmencita, escriban por favor al chat sus preguntas. Tenemos otra presentación todavía y las voy a estar leyendo, y en el alcance, en la medida posible, les voy a estar absolviendo luego en el momento de las respuestas a sus consultas. Gracias. Gracias, doctora Karina, por la presentación. Presentamos al ingeniero Zoilo Silva. El ingeniero Zoilo Silva nos explicará sobre la programación de actividades a través de teleconsulta y telemonitoreo. Ingeniero Zoilo. Sí, Carmencita, entre tanto se acerca el ingeniero Zoilo. No sé si has visto algunas preguntas que nos puedas de repente compartir para ir respondiendo. Entre tanto, llega el ingeniero. Bueno, una de las preguntas es sobre la protección legal para los procedimientos de teleconsulta y telemonitoreo. Sí, a ver, ¿se escucha? Sí, una de ellas es el tema del gestionar el tema de la firma digital, ¿no? Se entiende que en este proceso de emergencia, y así lo hemos también consultado al Ministerio de Salud, que sean flexibles en este escenario, ¿no? Porque también se está implementando el contacto remoto a los pacientes, ¿no? Entonces, es gestionar ese trámite de la firma digital hasta obtener su concretado, ¿no? Cada profesional con su firma digital, que es algo que va a ser necesario. Y es más, esto ya se impulsó desde el año pasado, ya tiene cierto tiempo, no solo desde el año pasado, y algunas redes, como les digo, ya tienen estas herramientas, tienen su firma digital, tienen su certificado, tienen su token. Algunas no, se quedaron en el camino, pero hay que implementarlo. La otra recomendación es el tema del consentimiento informado. Es importante. Como les decía, el marco legal está establecido con formatos físicos. Ya se ha hecho la consulta al Ministerio de Salud para que nos dé otras opciones y con los medios que sea posible de poder registrar el consentimiento informado del paciente. Eso es un dato importantísimo, ¿no? Hay consentimiento del trato de datos del personal y consentimiento del paciente de la misma actividad per se. Con la gerencia informática estamos trabajando que estas opciones puedan ser factibles en las grabaciones cuando el paciente se le contacte para la cita, poder grabar la aceptación del paciente, ¿no? Y que el médico durante la atención pueda consignar que realmente el paciente ha dado su consentimiento para esta actividad, ¿no? La teleconsulta. Y sin duda hay varios elementos que en este contexto se están trabajando, se están coordinando con las áreas correspondientes para poder también dar todas las opciones en esta emergencia sanitaria que es un poco compleja, ¿no? Bien, ya está con nosotros el ingeniero Zoilo Silva.
El ingeniero está a cargo de la central de monitoreo de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud y va a presentar unas cifras que son para el análisis y para ver cómo estamos avanzando en este tema del trabajo remoto, informes familiares, ¿no? Teleconsultas y todas otras, los temas que hemos estado conversando. Lo dejo con ustedes al ingeniero Zoilo. Sí. Pregúntale si se ve. No, están haciendo para mí. Ingeniero, por favor, en pantalla completa su presentación. Antes de empezar, agradecería encarecidamente a los que se han ingresado luego, por favor, tener apagados los audios para mejorar la conectividad, la conexión. Y si por favor también la cámara, porque a veces el sistema puede ser lento por la llegada del internet. Muchas gracias. Ingeniero Zoilo. Ingeniero Zoilo, no se le escucha. El micrófono está. Vamos a repasar un poco la información que se ha extraído del ESI al día de ayer. Estas son las atenciones ambulatorios de mayo a junio. Lo he puesto a nivel nacional, no lo he detallado por centros asistenciales para no hacer cansado la exposición. De todas maneras, voy a coordinar para que todo este PPT se les haga llegar a todos los que están en esta reunión. Vemos, por ejemplo, acá que lo he dividido en tipo de atención como CAI, consulta médica, teleconsulta. Acá estoy sumando lo que son las teleconsultas y el telemonitoreo, solamente ambulatorio, o sea, solamente las atenciones médicas. Y las visitas a domicilio. Aquí encontramos de que en teleconsultas y telemonitoreo encontramos 108.000, que representa el 17%. Y tenemos 26.4 que corresponde a consulta médica, mayo y junio. Lo que llama la atención, porque se supone que los pacientes no están yendo a los consultorios. Hemos hecho algunas indagaciones al respecto y, por ejemplo, nos dicen en algunos hospitales que su programación asistencial la han mantenido como siempre, con el rendimiento de las atenciones ambulatorias. Y se han estado comunicando vía telefónica con los pacientes y los han estado atendiendo y les han estado generando sus recetas. Bueno, lo cual no está mal, pero sería bueno en tal caso ya usar la actividad de la teleconsulta y el telemonitoreo. Bueno, acá también lo estoy poniendo junto a lo que corresponde a CAI, que son 54,5%, pero tal vez en una siguiente presentación comparemos un mes normal, tal vez junio del 2019 con junio del 2020, para determinar más o menos cuál es la comparación o el balance de las consultas que se dieron en la red Revaliati versus las teleconsultas, que deberían ser casi iguales y hasta las teleconsultas deberían ser un poco más. ¿Serían tan amables de apagar su audio? En cuanto a la... Ingeniero Zoilo, si puede encender su audio, por favor. Cuando ella bloquea todo, parece que se apaga. Sí. Bien, al momento de la en cuanto a las teleconsultas a nivel nacional, vemos de que desde que empezó el uso de esta subactividad tenemos 93.664 atenciones y es la Libertad, Lambayeque, Sabogal las redes que más usan este tipo de atención. ¿Y en qué servicios? En medicina general, oftalmología y cardiología. Hemos entrado a las historias clínicas de oftalmología y básicamente son para darles sus gotitas, darles el medicamento que los pacientes necesitan. También vemos que la tendencia es para arriba, ¿no? O sea,
y lo cual está muy bien. Estas son las teleconsultas pendientes, o sea, desde de mañana, las que están programadas para mañana, ¿no? Son 1734, para el día lunes 1885, lo cual nos da a entender que también las programaciones son 1, 2 o 3 días antes. Me imagino confirmando el teléfono y que el paciente nos pueda contestar. Vemos acá las teleconsultas de Sabogal. Estamos viendo los 3 primeros en cuanto a lo que corresponde a teleconsultas. Vemos Alberto Sabogal, Negreiros, el CAP 3 Metropolitano, son los que más están usando las teleconsultas. Medicina general, oncología, reumatología. Las teleconsultas en Lambayeque, vemos al Mazor Aguinaga, Nailam, también está en subida, lo cual está muy bien. Medicina general, oncología y cardiología. Vemos la siguiente diapositiva en Almenara, Vitarte, Ramón Castilla, Aurelio Díaz Ufano. En el tema de telemonitoreo, tenemos 18.000 atenciones desde que se inició el uso de esta subactividad, y es el Almenara, Arequipa, Revalliati los que más usan esta subactividad. En Almenara tenemos el Policlínico San Luis, Boto Bernales, también con Medicina General, que es el servicio más usado. En Arequipa tenemos Complejidad Creciente, es el que más usa, con Medicina General, Obstetriz y Ginecología. Revalliati, Carlos Alcántara, Policlínico Chincha, que es servicio de reumatología, medicina general. En Sabogal tenemos el CAP 3 Caraballo en telemonitoreo, son 666 atenciones. Las teleorientaciones, tenemos 41.000 atenciones, el que más usa es Almenara, Sabogal, Lambayeque. ¿Cuáles son los grupos ocupacionales que más usan? Son enfermerías, psicología, obstetriz, nutrición. En el Almenara, de igual manera, tenemos acá San Luis, Policlínico Bayóvar, enfermería, Sabogal, Revalliati, todos están a la subida. Vamos a ver cómo va. Lo que hemos visto hace un ratito son las atenciones ejecutadas. Vamos a ver cómo va la programación asistencial. La programación asistencial para mayo y junio son 59.000 horas. Teleconsultas considerando médicos, cupos y las registradas en mayo y junio. Acá tenemos igual La Libertad, Lambayeque, que son los que más han programado, y Medicina General, Oftalmología. En una siguiente diapositiva vemos lo que es el telemonitoreo. Acá tenemos 11.000 horas programadas, Almenara, Moquegua, Arequipa. En teleorientación, 60.000 horas. ¿Quién es el grupo ocupacional que más va a usar? Es enfermería, psicología, obstetriz. Es importante recordar, y lo expusieron antes que yo, este cuadrito. Las teleconsultas son médicas, telemonitoreo, médicas y no médicas, y teleorientación son no médicas. Y el tipo de programación son cupos. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva porque es una distorsión de lo que realmente se quiere. Vemos en teleconsultas no médicas al grupo ocupacional psicología. O sea, los psicólogos no deben usar esta subactividad. Ya se actualizó el enlace está actualizado. El enlace se ha actualizado en tal caso para que puedan ustedes suspender este tipo de atenciones y reprogramarlas. Estas son las históricas, ¿no? Entonces, también tenemos lo que son el telemonitoreo por horas.
Tenemos La Libertad, Huancavelica, Arequipa, que han programado por horas, no por cupos, ¿no? ¿Recuerdan el cuadro? Es por cupos lo que deben programar. Y tenemos lo que es la teleorientación por horas. Ojo, igualito, nuevamente, deben ser por cupos y no por horas. Y aquí sí hay buena cantidad de horas programadas y también son 13.452 horas. Y bueno, son todas estas redes, Arequipa, Lambayeque, son las que más se están programando por horas en teleorientación. Y estos son los grupos ocupacionales. En cuanto a lo que corresponde a informe familiar, tenemos que solamente se han programado 89 atenciones, informes a familiares, perdón, entre mayo y junio. Me parece que es el 18 de... No, el 13 de junio me parece que es. ¿Quién es la única red? Lambayeque en oftalmología y otorrinolaringología. Llama la atención que para informe familiar están programando para oftalmología, ¿no? Se supone que el informe familiar es para los pacientes hospitalizados. Y estas son las horas programadas. Estos ya no son cupos, son las horas programadas para informe familiar. Tenemos, por ejemplo, que en junio, el 1 de junio, se programaron horas y se programaron médicos. El azul son médicos y el rojo son horas. Por ejemplo, el 8 de junio se han programado 9 médicos y 45 horas. Ojo que en junio estas horas programadas no fueron utilizadas. Y ahorita se han programado 1.332 horas y no vienen programando los informes en el ESI. ¿Cuáles son los servicios más usados? Otorrino, urología, oftalmo, medicina general y geriatría. Por favor, revisen oftalmología, ¿no? ¿Cuál va a ser la finalidad para programar un informe a familiar? Y son estas redes los que están programando para dicha actividad. También indicarles que la programación de informe a familiar por horas se está programando por horas 5.149 horas, y estas son las redes asistenciales, los centros asistenciales que más se están programando y los servicios a los que más se han destinado esta programación. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta respecto a la información? Carlos. Mencionaré algunas preguntas del chat, que por ejemplo son si es necesario explicar el proceso para emisión de recetas. Ya. Hay estrategias que van a variar para Lima y para la red de provincias, ¿no? Si ustedes tienen el token digital, haciendo su historia, ¿no? Van a registrar la firma y esta receta va a ser visualizada por farmacias las puede imprimir y lo que tienen que acordar es el proceso de entrega al paciente, ¿no? Usualmente se contacta al familiar para que pueda recoger la receta. Otras estrategias, por eso le decía, lo importante es que es definir la estrategia de entrega de medicamentos, ¿no? Porque la estrategia de la receta es registrarla en el sistema, ¿no? Si tiene firma digital, va a salir con su firma digital, se va a imprimir en el servicio y tiene que acordar la estrategia de la entrega, ¿no? Un lugar
comento o comparto muchas experiencias, ¿no? Recoge el familiar es una, lo contactan y recoge el familiar, perdón. Algunos han empleado una estrategia delivery para entregar al familiar, otros pacientes se han afiliado a farmacia vecina. Entonces, estos son procesos previos que hay que acordar. Antes de, muchas redes iniciaron la consulta todo, y luego nadie sabía cómo iba a entregar la receta. Eso tiene que estar claro, cuál es su estrategia para la entrega de medicamentos. El proceso para la impresión de las recetas es ese. Tienen firma digital, lo imprimen en su servicio y ya tienen la receta impresa para hacer entrega al paciente. No tienen firma digital, no tienen, entonces la estrategia es: se imprime igual la receta que va a estar en el servicio, o lo pueden destinar de repente para no recargar a farmacia en otro punto que puedan imprimir las recetas, y ver quién va a avisar esas recetas. En algunas experiencias, ante tener esta dificultad de no tener el token, han ideado en coordinación con los médicos de la entrega de los medicamentos lo firmen. Otros han acordado que sea el jefe de servicio el que dé el visto de la receta, ¿no? Entonces ustedes tienen que acordar la estrategia interna que sea factible para el caso del visado de la receta. Lo ideal es que tengan su firma digital, su declaración jurada de haber tramitado ante la RENIE, para que puedan tener su autorización de firma digital, ¿no? Otras preguntas que he recibido al WhatsApp, ¿no? Si los formatos 1 y 2 les vamos a entregar. Los formatos 1 y 2 están en la norma, hay que sacarlos de ahí e imprimirlos, ¿no? Otra pregunta que me llegó al chat fue, ¿cuál es el flujo del trabajo remoto? Es lo que hemos estado comentando, ¿no? Definir primero su flujo de atención, de cuál es lo que necesitan, ¿no? Ponerse en contacto con su informático de su hospital, ¿no? Él, hasta donde tengo entendido, tiene todos los formatos. Hay un formato para solicitar el correo institucional, porque a través del correo institucional es el que debe llegar la información de RENIE. Hay un formato para la solicitud del certificado digital, y hay un formato para el acceso remoto, ¿no? Que es a través del VPN, ¿no? Esos formatos tienen que pedírselos a sus informáticos, llenarlos con la información que corresponda y hacer las gestiones. Todo el canal es a través de su informático de su red. ¿Quién se contacta con su sectorista? El informático de la red no sabe, está perdido, contacten a los teléfonos que les hemos compartido, que son los responsables de sus redes, para ver qué formato necesitan. Básicamente es llenado de formatos, coordinar y esperar que el proceso del acceso VPN, que también se hace vía remota, es decir, no es necesario que el médico que está en su domicilio lleve la computadora hasta el informático, no. Tener la relación, acceso a algunos datos de las características del PC, para que el teléfono, para que se contacten con el médico, y vía estas herramientas que permiten operar las PCs vía remota, ¿no? Alguna vez, alguno de ustedes ha visto el servicio de repente de algunos ingenieros que usan una herramienta, ingresan vía remota a nuestra máquina y nos solucionan el problema. De esa misma manera hacen la instalación del ESI en sus PCs. Otra de las grandes preguntas, y sí, el rendimiento. El rendimiento, si ustedes ven en la norma, es un rendimiento general. Ya hay propuestas para poder diferenciar ese rendimiento. La recomendación es, ese rendimiento finalmente se mide a nivel de una sumatoria de distintos rendimientos de distintos servicios, ¿no? La recomendación es que avancen en la medida de lo posible, de acuerdo a las condiciones que tienen, empiecen gradualmente a implementar este servicio. Probablemente empiecen programándose 4 o 5, van avanzando conforme a la medida que ustedes van conociendo al paciente. Esto se va a hacer más fluido y más ágil, y entonces pueden ir mejorando ese elemento que nos indica nuestra gerencia central, ¿no? Pero son indicadores referenciales que vamos a tener luego en la producción, y obviamente el promedio que se note o se evidencia que están saliendo en las redes es lo que va a determinar finalmente el indicador final, ¿no? Entonces, y es lo que se ha establecido, ¿no? Otra de las preguntas que también leí, si para teleorientación necesitan firma digital. Lo ideal es que todos tramiten su firma digital, porque es que cuando trabajamos vía remota puedan contar con su sello digital en las historias, ¿no? En el caso de que no lo tuvieran, la prelación es importante para aquellos que generan medicamentos, ¿no? De que puedan eso gestionarlo ante tanta demanda, porque ahorita nuestros informáticos de la sede central tienen una gran demanda de esta solicitud. Igual hacer las gestiones progresivamente y darle la prioridad a los grupos de riesgo y a los que emiten las recetas, ¿no? Sobre todo eso. No sé si tienes otra, Carmencita. Yo
quiero dar Sí. pase, un paréntesis para dar pase a la doctora Claudia Matos, el gerente de medicina complementaria. En nuestra gerencia tiene un rol importante, algo que no mencioné, pero lo dejé para que lo pueda mencionar la doctora, es sobre el telemonitoreo COVID, que es otra de las actividades remotas que también ingresan en este grupo de actividades, ¿no? Con ustedes la doctora Claudia Matos. Buenos días, ¿me escuchan todos? Chao, doctora. Sí, ¿qué Sí, se tal? le escucha. Sí, perfecto. Buenos días. Bueno, como bien Karina mencionó, pues finalmente la idea en cada uno de sus centros, ustedes van a determinar según la oferta y la demanda qué grupo de personas van a ser las que van a hacer la labor asistencial y también van a determinar cuál es el grupo del personal que va a hacer la labor de telemonitoreo, teleorientación y teleinterconsulta para pacientes crónicos, para hacer el seguimiento de pacientes crónicos. Pero existe luego otro grupo que no va a poder hacer ni la primera ni la segunda. Se apagó su audio, doctora. Ahora sí, bien. Bueno, me repito, como la doctora Karina bien ha mencionado, la idea es que en cada centro, según la oferta y la demanda, ustedes determinen cuál es el grupo que va a hacer la labor asistencial, siguiendo pues los cuidados necesarios, y van a tener otro grupo de profesionales que van a hacer el seguimiento a pacientes crónicos, utilizando la teleconsulta. Pero hay otro grupo de personal de salud que no va a poder hacer ni la primera ni la segunda actividad por la naturaleza de su labor o porque finalmente no podemos facilitar que este profesional haga su trabajo en el centro de labor. En ese caso, que vamos a tener, por favor, les voy a pedir a todos que apaguen sus micros. Se escucha... Encienda su audio, doctora. Perfecto, gracias. Sáquelo de ahí. Entonces, lo que estamos diciendo es que dado ese grupo que no va a poder hacer ni la labor asistencial ni el trabajo de seguimiento de pacientes crónicos, ese grupo puede realizar una labor que es el seguimiento de pacientes COVID. Es el teleseguimiento y monitoreo de pacientes COVID que se hace a través de la gerencia de oferta flexible. La gerencia de oferta flexible tiene una plataforma que se llama el SysGov, que hace y facilita el seguimiento de pacientes que están infectados con COVID o que tienen sospecha de infección por COVID-19, que están en casa. Esta actividad está ayudando precisamente a que no tengamos tanta carga en los hospitales. Para ello, entonces, existen diferentes niveles de triaje que se hacen en esta plataforma. Por lo tanto, pueden entrar diferentes tipos de profesionales. Los tecnólogos, los odontólogos, los psicólogos, incluso si existe un grupo de médicos que ustedes no pueden identificar para poder hacer el trabajo de teleseguimiento para pacientes crónicos o asistencial. Y lo mismo con las enfermeras y asistentes sociales, todo ese grupo puede ingresar en el monitoreo de pacientes COVID. Si ustedes tienen ese grupo, les pedimos que remitan una lista que incluya el nombre del profesional, el DNI del profesional, número de teléfono, número de planilla y el número de horas que van a determinar para este trabajo, porque recuerden que uno puede hacer una labor mixta, uno puede hacer, por ejemplo, labor asistencial y también hacer telemonitoreo, teleorientación. Entonces es importante que nos indiquen también cuántas horas van a trabajar. En ese caso, en realidad por ahora todavía somos el link o el vínculo con la GOF. Lo pueden enviar a mi correo para poder nosotros pasar esa información a la GOF, que es mi correo es claudia.matos con una sola T, claudia.matos@salud.gov.p. Otra vez, claudia.matos con una sola T @salud.gov.p. Es muy importante que nosotros determinemos que todos los profesionales de nuestros centros están haciendo una actividad, ya sea asistencial, ya sea porque están siguiendo pacientes crónicos
o ya sea porque están haciendo teleseguimiento COVID. En el caso de la producción de los pacientes con teleseguimiento COVID, en este momento se está trabajando para que las dos plataformas, la plataforma con la que trabaja la GOV y el ESI, estén conectados para que la productividad esté incluida para cada uno de ustedes. En realidad, la producción le corresponde a cada centro médico. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Matos. Estas 3 actividades que están contempladas. Y algo que quería mencionar en relación a la información del ingeniero Zoilo, que nos permite analizar cómo se han estado programando, ¿no? Han habido vicios en la programación, como ya lo mencionó. Al parecer utilizaron estos enlaces existentes y se programaron inadecuadamente, pero es aprobada esta normativa corregir, ¿no? Actualmente en los enlaces está en la teleconsulta solo para el médico, no debería entrar ningún profesional no médico. Ya no está la programación por horas, está la programación por cupos, ¿no? Porque hay que identificar, llamar al paciente que va a ingresar, obviamente, a estas atenciones por teleconsulta, telemonitoreo, teleorientación, ¿no? Las estrategias de farmacia, ¿no? Tienen que ser coordinadas con el área de farmacia para no vulnerar alguna normatividad. No es que decidamos nosotros, no, tenemos que involucrar al servicio de nuestra farmacia para poder establecer la estrategia más idónea en este escenario, ¿no? También me preguntan si hay un número de teléfono donde va a llamar el paciente. En principio, si es un paciente crónico continuador, lo ideal es que el servicio identifique a sus pacientes y hay mecanismos para poder realizarlo. Son pacientes referidos, tenemos el contacto, los teléfonos, por lo menos a diferencia de otras cifras que son de puerta de entrada, que a veces no tienen los teléfonos. Entonces, para ustedes es más sencillo. Y en la validación de ese proceso, el pedido era que el mismo servicio identifique a sus pacientes. Se puede habilitar una línea, coordinen con sus ORIs locales, con sus estrategias comunicacionales para llegar al paciente, ¿no? El apoyo de salud en línea, lo vamos a tener, sí se puede tener si ustedes tienen una data inmensa de pacientes que es inmanejable llamarlos a todos, contáctense con salud en línea para recibir ese apoyo. Esta data de pacientes crónicos a nivel nacional se tiene una data que también será entregada a salud en línea para que tenga el pool de pacientes que son crónicos y continuadores y que puedan acceder vía llamada, vía los canales de comunicación que utiliza el paciente para acceder a alguna de estas citas en sus servicios, verificando que son referidos y todo ello, ¿no? ¿Qué más? Otra pregunta que vi por ahí es que si las especialidades quirúrgicas pueden implementarlo. Como comenté, ese trabajo remoto es de acuerdo a la demanda de atención, de acuerdo a las actividades que ahorita se mantienen y la necesidad del paciente, sobre todo la atención del paciente crónico y continuador, y siempre y cuando la naturaleza de las opciones lo permita, ¿no? Realizar realmente procedimientos quirúrgicos, otras intervenciones, por este contexto de momento están suspendidas. Pero este perfil del profesional, ¿no? Su expertise y el manejo que tienen, ¿no? Podrían también colaborar, uno, con el tema del informe familiar de esos pacientes que están en uso, manejan, ¿no? Anestesiología, de repente ahí el cirujano podría ayudarnos a poder transmitir la información al paciente, las teleinterconsultas que también pueden implementar que es necesario, no tenemos de repente al especialista en el servicio por alguna condición de sus riesgos, no está en el servicio y podemos programar a ese profesional en interconsulta y poder a través del ESI él estar respondiendo a las interconsultas que correspondan, ¿no? O el telemonitoreo de algún paciente que requiera también la opinión de algún especialista, ¿no? Entonces, ¿y eso quién lo va a determinar? Eso lo tiene que tener el jefe de servicio de acuerdo a la necesidad de su servicio, de sus pacientes y poder programar de la forma correcta, ¿no? Adecuada, de acuerdo a la necesidad del paciente y de acuerdo al perfil y al gran potencial de recursos que tiene en horas para programar, ¿no? Lógicamente es coordinado con los recursos de acuerdo al paciente, ¿no? El uso de los equipos no es una obligación. Si el profesional no desea, esto es como les mencioné, por eso se denomina o es el término que el país ha empleado para trabajo remoto, ¿no? No se le podemos obligar a utilizar su computadora, a utilizar, esto es un acuerdo colaborativo, por así mencionarlo, ¿no? Pero entre tanto no se desea esta colaboración, se tendrá que
gestionar el equipamiento, ¿no? Ahorita es un escenario complicado, pero también ya tenemos que apuntar a todo lo que es el teletrabajo y la telemedicina para poder gestionar equipos, pero eso va, obviamente, tomar su tiempo porque ahorita hay una prioridad de otras compras que se están realizando, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, los tokens digitales, algunas otras compras se han encaminado y se han concretado que ya estaban gestionadas, ¿no? Por ejemplo, me comentaban ayer que Junín ha adquirido 500 tokens digital, pero lo curioso es de que solamente tiene 25 médicos ahorita implementando el trabajo remoto. Entonces, la idea es que haga las gestiones para poder continuar con la firma digital de los médicos, en este caso prioritariamente para la firma de recetas, ¿no? Hay una guía rápida que la institución ha sacado para gestionar su firma digital y está en la web, no es algo que hayamos inventado nosotros, ese proceso ya existe y lo da la RENIE para obtener su firma digital. Lo que se está haciendo es canalizar vía la institución para que esto sea de una manera más ágil y eso lo tienen en claro nuestros informáticos de cada red y por eso es que va a ser necesario gestionarles un correo institucional en el caso que no lo tuviera. Bueno, de mi parte es lo que he tratado de ver esas preguntas. No sé, Carmencita, si tienes alguna otras preguntas para el ingeniero Sombra, para Claudia Matos. Otra de las preguntas es cómo realizar los procesos de grabación de las consultas. Y otra de las preguntas, para continuar, es ¿de qué manera también el servicio de radiología podría participar en trabajo remoto? Ya. No entendí muy bien el tema de la grabación de la consulta, porque al tener instalado el ESI vía remota, todo lo que digitemos en el ESI queda registrado. Es igual que una atención presencial. No comprendí muy bien si esa era la pregunta, pero ese es el proceso, ¿no? Y en cuanto a todo lo que es la ayuda diagnóstica, bueno, pasa por el desarrollo de la telemedicina, la teleradiología y las normas que puedan irse aprobando en este proceso, ¿no? Tenemos acá varias áreas que están trabajando otros temas, el tema de rehabilitación está en trabajo también para ver todas sus actividades, ¿no? De momento es lo que tenemos aprobado, con lo que hay que empezar, de acuerdo, las normas también sectoriales nos dan este amparo normativo para poder ir gestionando otras actividades de los recursos, ¿no? En este contexto de la pandemia, ¿no? Y en paralelo, pues ir fortaleciendo todo el tema del desarrollo de la telemedicina con todo lo que ellos pueda implicar, ¿no? Desde la actualización normativa hasta todo lo que implique, ¿no? Sobre el uso de teléfonos para las teleconsultas y el telemonitoreo. Sobre el uso de teléfono personal u otro mecanismo. Ok, compartir algunas experiencias, ¿no? Ustedes saben que cuando usamos ese teléfono, el paciente puede insistir en llamarnos, ¿no? Lo importante es que las recomendaciones es cuando contacten al paciente le digan que ese teléfono es solo para la teleconsulta, ¿no? Pero sin embargo puede el paciente luego... Doctora, disculpe, ¿podría encender su audio? Perdón. Ya, a ver, compartí algunas experiencias, ¿no? Algunos están fortaleciendo la comunicación al paciente al decir que ese teléfono es solo para el contacto de la consulta, el momento de la teleconsulta, que no está insistiendo a otras llamadas, ¿no? Algunos están utilizando un chip aparte para poder hacer las llamadas, ¿no? O hay maneras de poder hacer de que el teléfono no se identifique, ¿no? Lo importante es que el paciente sepa a qué hora se les está contactando. Otra de los mecanismos, a ver si apagan su audio para que puedan escuchar todos. Si bloqueas el audio. A ver, ¿no? Algunas otras experiencias han utilizado... Depender mucho de las estrategias comunicacionales y tecnológicas que vamos a emplear con nuestro paciente. Tenemos muchos pacientes que ya manejan herramientas como el Zoom, como el Teams, el Meet, ¿no? Entonces nos puede facilitar de repente hacer este tipo de
contactos, ¿no? Que podrían emplearse también y muchos están utilizándolo, ¿no? El TIN, por ejemplo, hay una experiencia, una buena práctica que encontramos, me parece que fue con trabajo social o psicología. Una de las trabajadoras sociales usaba el TIN, por ejemplo, que es esta herramienta que estamos usando ahora y que tiene licencia por la institución para poder hacer el contacto del paciente. Obviamente eso amerita identificar qué herramientas maneja el paciente, ¿no? Porque de repente puede ser solo el teléfono, ¿no? O si maneja herramientas como el Zoom, el Meet, ya nos permite ampliar el tema del contacto y la comunicación con el paciente. ¿Cómo poder ubicar a los pacientes que no cuentan con teléfono para poder ubicarlos? Bueno, en principio es empezar con aquellos que tienen el teléfono, ¿no? Que ya es bastante en los pacientes que están referidos, ¿no? Y si no los tienen, pues va a tener que generarse las estrategias para actualizar los datos, el contacto del paciente, algún registro ya más minucioso para verlo, ¿no? Pero hoy día deberíamos, y eso pues va a arrastrar de una debilidad desde que se escribe el paciente, siempre hay un teléfono, puede estar que no esté actualizado, pero siempre debe haber algún dato, ¿no? Desde que el paciente se adscribe o se afilia de salud, ¿no? Va a ser en esos casos más complicados, obviamente, ¿no? Quisiera agregar en ese punto de que el día lunes el gerente central, el doctor Carreños, envió un correo electrónico con la relación de los pacientes crónicos y sus números telefónicos. Esos números telefónicos han sido obtenidos tanto del ESI, de referencias y de seguros. Y si algunos les han hecho algún examen en el INS, también figura ese número telefónico. Entonces son más o menos 1.200.000 números telefónicos que se están agregando a los que ya tiene el ESI. Y definir los procesos. Sí, de repente ahí veo otras preguntas que llegan por el WhatsApp, ¿no? Sí, ¿cómo accedemos al laboratorio, no? El ESI tiene el acceso a todos los elementos de la historia clínica, ¿no? Si han ingresado los análisis ahí, los resultados, podrán verlo en el ESI para evaluar, ¿no? Entonces, no es necesario pedirlo. Entonces, esas cositas hay que verlo al interno si los han, por ejemplo, primer nivel, segundo nivel, todo está articulado con ayuda al diagnóstico, con las recetas que ha recibido, y mientras más elementos tengamos en la historia, nos va a permitir manejar al paciente. Si es que no los tienen, ahí van a tener una limitación, entonces tienen que coordinar con sus áreas de ayuda para que sus resultados aparezcan en la historia y ustedes puedan evaluar y en todo caso solicitar algún examen que requiere el paciente, ¿no? Está con nosotros el doctor César Carreño, que nos acompaña y también los está escuchando. ¿Alguna otra pregunta más, Carmencita? Bueno, son muchas las preguntas en realidad, fundamentalmente sobre lo que son la grabación, el acceso de pacientes, las llamadas, los instrumentos que se han manifestado. Sí, yo les sugeriría, esto es una presentación obviamente breve, lean por favor las normativas, la de paciente crónico está detallado ahí todo el proceso, los instrumentos, ¿no? También en el informe remoto, el trabajo de remoto, el informe a familiares en el último memorándum que se ha detallado el proceso también están en las diapositivas. De todas maneras, sin duda, hemos resuelto varias consultas, probablemente haya más, Carmencita, de repente la podemos sistematizar y de repente enviarle las consultas directamente o alguna aclaración ya. Pero la recomendación es esa, de revisar estos documentos al detalle para que ustedes puedan ver ahí todos los elementos que se han considerado. Perdón, hay unas preguntas para la doctora Claudia Matos sobre COVID. La dejo con la doctora. Proceso de seguimiento. Sí, con la Llegó al interno, perdón Carmencita, ¿cuál es el rendimiento del monitoreo del paciente COVID y cuál es el proceso del seguimiento? Fueron las dos preguntas que llegaron al interno. Ya. Bien, otra vez, un poco para hacer el resumen nuevamente. Ustedes cuando encuentren la directiva van a ver claramente que la idea es que comencemos a armar nuestros equipos para poder hacer trabajo remoto.
De ese grupo que vamos a definir nosotros que hacen trabajo remoto, o sea, no están haciendo labor asistencial, tenemos dos grupos, el grupo de las personas que van a hacer seguimiento de pacientes crónicos y el otro grupo de pacientes que van a hacer seguimiento COVID. La producción es 8 por hora para las personas que van a hacer seguimiento COVID. Y me refiero en otra pregunta. A ver, el seguimiento COVID. Damos los nombres y datos de personal. GOF asignará pacientes para programación de estas personas. La programación, como les decía yo, a ver, ustedes envían una lista con el nombre, el DNI, número de teléfono, número de planilla y el correo electrónico de la persona. También al final tienen que decir cuántas son las horas que ustedes están designando para que cada persona trabaje haciendo telemonitoreo de COVID-19. Lo que se hace es se remite esta lista a la GOF y la GOF va a entregar la producción por mes que realiza esta persona. Por el momento estamos trabajando en hacer que la GOF, que la plataforma de GOF, por favor, ¿se podrían apagar sus micros? Ya, ok, bien. Entonces, nuevamente, esa producción se les va a remitir a cada uno de los directores, pero lo que están trabajando ahora es que tanto la plataforma que utilizamos para hacer teleseguimiento de pacientes COVID y la plataforma del ESI que utilizamos para hacer seguimiento de pacientes crónicos, vayan a tener una conexión y que finalmente no sea necesaria esa transferencia de información en relación a la producción de cada uno. Por el momento todavía está así, pero la idea es que exista conexión entre una plataforma y la otra. No sé si hay alguna otra pregunta en relación a lo de COVID-19, pero en general, en resumen, lo que queremos entender es que tenemos un grupo, tenemos que designar el grupo de personas que van a hacer trabajo remoto. Es importante que todas las personas de la IPRES esté trabajando. Si no hacen labor asistencial, entonces hacen trabajo remoto. Si no pueden hacer seguimiento de paciente crónico, entonces entran en seguimiento de pacientes COVID. Esa sería la figura. Doctora Claudia, soy la doctora Chávez del Hospital Repagliati. Nosotros, el Departamento de Medicina, ya ha iniciado el trabajo post-COVID desde el mes de mayo y estamos siguiendo el mes de junio. Todos los pacientes que ya están de alta y están en sus domicilios. Ok. ¿Que terminó? Sí. ¿Se terminó? Creo que sí. Sí, somos un equipo de 5 médicos que lo hemos iniciado en el mes de mayo. En el mes de mayo hemos tenido aproximadamente 100 pacientes para hacerle seguimientos COVID. Para el mes de junio nos ha llegado 175, lo estamos repartiendo equitativamente según las directivas que nos ha dado el jefe de departamento, ¿no? Que es el doctor Guevara. Quiero saber, ya que ustedes tienen esta plataforma, cómo lo vamos a reorganizar o cómo lo vamos a seguir. Ya, a ver, doctora, buenas. Sí, sí, doctor. Poco Sí. para darle. Acá tenemos que trabajar en grupo porque en verdad en grupo. Nosotros estamos tratando de cubrir al 100% de nuestros pacientes. Algunos pacientes no van a ser hospitalizados. Algunos pacientes están siendo monitoreados vía telefónica previo al diagnóstico, ya sea con prueba rápida o prueba clínica, etcétera, etcétera. Ustedes están cubriendo solamente los que están en alta. Si ustedes, como Hospital Repagliati, me dicen voy a cubrir el 100% de las altas, eso es lo que yo necesito que ustedes me aseguren. Porque la idea es que yo tengo la base total de los pacientes. Aquellos que les he puesto, que les he realizado prueba rápida, prueba molecular y a los cuales les debo empezar a tratar. También es cierto que tenemos todos los pacientes hospitalizados y cada uno de los pacientes hospitalizados tiene que seguir una rutina post-alta. Tiene que asumirse como hospital. Yo les pido, si de todas maneras Repagliati me dice yo voy a asumir el 100% de mis altas, tiene que trabajarse como hospital, como ente completo, porque si no, no podemos nosotros tener la seguridad
ni darle la seguridad al paciente y a los familiares de que está bien cubierto ese paciente. Entonces, yo le pido que hagamos un esfuerzo en ese aspecto y asumir la totalidad de todo el ámbito. No solamente en tal distrito, porque Revalea-Ti, Almenara, Sabogal, no solamente están atendiendo a su red, están atendiendo a distritos que no forman parte de su red. Entonces, en este momento no tenemos una inscripción por red. Por consiguiente, las reglas de juego son esas. 100% de los altas sea esto asegurado, y si es no asegurado se lo pasamos a MINSA, y si es asegurado esté en el distrito de Carmen de la Legua, esté en el distrito de Jesús María, esté en La Molina o esté en Huacho. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros como parte integral. Dentro de ese esquema tenemos que sumar esfuerzos con cada uno de nuestros profesionales que tenemos y a los cuales les estamos invitando para que participen de forma directa, oportuna y que nos dé la tranquilidad de que podemos nosotros trabajar dentro del establecimiento de salud. Algunos lo podrán hacer y hay otro grupo que definitivamente no debe trabajar en un establecimiento de salud, sino que por razones ya establecidas vamos a hacerlo mediante remoto. Entonces, ese tipo de coordinación es la que le pido, doctora, que habría que hacer al interior de cada red, de cada hospital, para sincerar y cubrir el 100% de los casos. Gracias. Una consulta, ¿cuál es la producción para la teleconsulta en este tipo de trabajo? Como les señalaba, los rendimientos que se han establecido referenciales para este periodo de la emergencia sanitaria es de 7 por hora y la teleconsulta y telemonitoreo también 7 por hora. Gracias. Perdón, informes familiares también está, todos están por cupos establecidos en la programación y el informe familiares es 12 por hora. Que está en el último memorándum circular que se les ha enviado, ¿no? Y lógicamente hay que tener en cuenta las recomendaciones que se han brindado durante la exposición. Pregunta. ¿Bajo qué criterios se han dado ese tipo de... ¿Bajo qué criterios se han dado ese? Pilotos que se han hecho desde el año pasado. Doctor Carreño, buenos días o buenas tardes. ¿Podría hacer una consulta? Doctor Carreño. ¿Sí? Es con respecto a los cirujanos dentistas, ¿no? Respecto a los cirujanos dentistas, ¿no? Le saluda al doctor Arredondo, Manuel Arredondo. No, sino la consulta es la siguiente. O sea, el trabajo remoto de los cirujanos dentistas, ya que hay gerentes que no desean que los cirujanos dentistas trabajen en telemonitoreo COVID-19. ¿Qué va a hacer con los cirujanos dentistas que no están, digamos, haciendo nada? Esa es la pregunta, doctor. Claro, porque la tampoco... al respecto está saliendo, si no ha salido ayer, el día de hoy debe estar saliendo una documentación directa de Gerencia General para dar la prioridad no solamente a los odontólogos, en general, aquel personal asistencial que dentro de sus capacidades pueda apoyar en este tipo de trabajo, se le va a dar todas las facilidades indistintamente, salvo decisión personal del trabajador y en coordinación con su director para ejecutar algunos otros tipos de actividades. Pero eso se acabó en ese aspecto, se le va a dar todas las facilidades, no solamente a un grupo ocupacional, sino en general a todos. Ok, doctor, entonces esperaremos esa directiva. Ok, gracias. Doctor Carreño, ¿le puedo hacer una pregunta? Soy el doctor Zúñiga. Sí, ¿cómo está, doctor? Buenas.
En el concepto de telemonitoreo, lo dice a la letra, monitorización o seguimiento a distancia, información clínica de la persona usuaria, parámetros biomédicos y o exámenes auxiliares como medio de control de su situación de salud, prescripción de medicamentos según competencias. Ese telemonitoreo no lo puede hacer un psicólogo, no lo puede hacer un asistente social. Así es. Una actividad exclusivamente de responsabilidad de un profesional que tiene en su competencia esas condiciones. Mi pregunta es, porque en la charla han dicho que telemonitoreo lo pueden desarrollar psicólogos, asistentes sociales o otros profesionales. Disculpe. Ya, a ver. Sí, está bien. De repente, por el tipo de información genérica que a veces nosotros, de repente, de forma didáctica, no hemos sido claros, pero es cada uno de acuerdo a su competencia, doctor. Lo que pasa es que nosotros en esa directiva, que es global, ponemos todos los ítems que pueden ser afectados o detallados en una telemonitoreo. Algunos se aplicarán para el médico, otros para la obstetriz, otros para el profesional odontólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno en ese aspecto va a ser detallado con un documento que espero terminemos este mes, sobre la programación de actividades de profesionales de la salud en el ámbito de COVID, es decir, algunos detalles que creo que usted lo tiene bien claro y que van a ser detallados en un documento ya que detalle cada una de las actividades, ya sea planificación familiar, crecimiento, desarrollo, etcétera, etcétera, que tienen que ser, algunos aplicarán para teleasistencia y otros no. Definitivamente esto no es una opción a rajatabla. Hay que ser coherentes en ese aspecto. Tampoco decir que los odontólogos no van a hacer tele es una afirmación un poco antojadiza. Hay actividades que lo pueden realizar. Y ese detalle lo estamos tratando de consolidar en un documento, al igual como nosotros anualmente sacamos la norma de programación, vamos a anexar este trabajo un poco más detallado, con rendimiento, con actividades, la descripción del mismo y adecuar un poco el sistema informático para esa información. Pero lo que usted dice es completamente cierto. ¿Ya? En ese sentido, de repente la exposición es en forma global, genérica, y algunos campos se aplican para el médico y otros para el no médico, ¿verdad? Una pregunta, por favor. Buen día. Hola. Buenos días. Soy la doctora Doris Quiroz del Departamento de Oftalmología de Almenara. Yo tengo dos preguntas con respecto al consentimiento informado, debido a que este es un acto médico pues bastante importante y que podría traer algunas consecuencias. Me parece que el consentimiento informado en este caso es sumamente importante. En primer lugar, ¿lo tendremos que hacer cada área o hay un consentimiento informado que saldrá a nivel de la institución? En segundo lugar, para explicar un consentimiento informado se necesita un tiempo, ¿no? ¿Ese tiempo se va a incluir en el tiempo que se ha dado para la atención? Tercer punto, ¿cómo se va a graficar la aceptación del paciente? Entonces, me parece que estos tres puntos son básicos. Por favor, si me los pueden responder. Muchas gracias. Ok, doctora, le respondo a su pregunta, ¿no? Somos respetuosos del marco normativo sectorial que establece los formatos. En la normativa de telemedicina del paciente crono está ahí el modelo de formato referencial, ¿no? Ustedes pueden adaptarlo para hacerlo de una manera verbal, ¿no? Está ahí el modelo consignado, que es en base al referente que ha salido en la norma sectorial, justamente en la norma de telemonitoreo, teleorientación y teleconsulta, ¿no? Entonces, ese es el formato que ustedes pueden emplear de referencia, ¿no? Pueden adaptarlo para el medio verbal, y el consentimiento informado es antes de que el paciente obviamente acepte la cita, ¿no? Se les va, ahí tienen, como les mencioné, coordinar con el que contacta al paciente para
poder concretar que el paciente realmente está autorizando esa actividad, ¿no? Y la recomendación para el médico es que en su redacción de la historia, pues, consigne de que realmente el paciente sí brindó su consentimiento, no que lo realicen en el momento de la atención, ¿no? Y nada más recalcar que el tema del telemonitoreo que mencionó la doctora Matos era en relación a otros profesionales para el tema de telemonitoreo COVID. Y como bien decía el doctor, el telemonitoreo está para aquellos que brindan las facultades de hacer el seguimiento y evaluación del paciente, que sus facultades le permita prescribir incluso, ¿no? Y en los enlaces van a identificar también ese tipo de programación. Están definidos ya los enlaces para todos los profesionales según su Una pregunta, por favor. Sí. Doctora, buenos días. Sí. Buenos días. Aló, buenos días. Soy la doctora Flor Arrece, jefe de servicio de anestesiología del Hospital Almenara. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros como anestesiólogos no tenemos... perdón, disculpe, voy a apagar mi audio. Ya, ahora sí. Nosotros como anestesiólogos no estamos en contacto haciendo consultas masivas para los pacientes. Las cirugías se han disminuido ostensiblemente por la pandemia. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Vamos a hacer teleseguimiento de pacientes COVID? Sí, creo que lo podemos hacer, pero también nosotros tenemos otras necesidades como servicio. Por ejemplo, hacer de repente la preparación de guías de procedimientos para cuando se empiece a reanudar las actividades quirúrgicas para los pacientes con COVID o sospechoso de COVID o sin COVID. También podríamos realizar seguimientos de las listas de esperas quirúrgicas que han sido enormes y están todavía pacientes en espera de posibilidad quirúrgica. ¿Podría ser factible estas dos actividades que le digo actualmente con teleseguimiento de paciente COVID? A ver, doctora, tal como mencioné, vamos a tratar de ser breves para que todas las preguntas puedan ser respondidas. Hay algunas actividades que se van a poder hacer y hay otras que no. Hay especialistas que van a poder y otros que no. También es cierto que ya empezó a reactivarse lo que es la consulta externa. Y dentro de ello también van a empezar a generarse lo que son los procedimientos, etc. Hemos empezado con el primer nivel y aquellos establecimientos donde tenemos población adscrita. Pero más adelante, la idea no es crear actividades nuevas. No se va a crear ninguna actividad nueva, sino aquella que tenga facilidad y que tenga impacto directo y un beneficio al usuario, que tenga un efecto completo. Entonces, bajo esa premisa no se van a crear actividades administrativas. Se acumularán las horas y después se podrá ir viendo cómo el profesional, el trabajador va a ir consolidando y completando las horas que en su momento debe responder. ¿Había otra pregunta? Una pregunta. Sí. Una pregunta, doctor. Quería saber un aspecto técnico. Aquellos profesionales que van a hacer consulta desde casa, la plataforma puede ser cualquiera de las disponibles, Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, cualquiera de ellas. Y si ser así, tiene que trabajarse en paralelo el sistema ESI. Por ejemplo, para trabajar en paralelo el ESI, tener la plataforma en paralelo ESI junto con la plataforma de video. ¿Es así? Sí, doctor. Hay experiencias y muy buenas prácticas que, como comenté, además del teléfono para la llamada, siempre y cuando el paciente esté familiarizado con esta herramienta, pueden hacer ese contacto con el paciente, ¿no? Pero el ESI definitivamente pues tienen que usar y registrar la atención ahí, ¿no? El medio, la herramienta sea TIN, que es la que usa la institución, Zoom, la usan para contactar al paciente, ¿no? ¿Y el ESI, vamos a poder tener disponible ESI desde casa? Sí. Con el... O sea, tiene que hacer las gestiones a través de su jefe de servicio para el acceso remoto vía VPN, que es lo que se mencionó en la exposición.
Ok, muchas gracias. Bien, entonces, si hay Buenas alguna tardes. final, a ver. Sí, buenas Una- tardes. Soy la doctora Roxana Manco del Servicio de Geriatría. Mire, nosotros atendemos pacientes adultos frágiles, adultos mayores frágiles que requieren una atención un poco más extensa. Es decir, el rendimiento de 7 por hora es un rendimiento demasiado alto para poder tener una buena atención a este tipo de pacientes, porque hay que también dar una consejería al cuidador. Entonces, hay posibilidad de que en estos casos podamos bajar el rendimiento para poder darle una mejor atención a los pacientes. Y por otro lado, en cuestiones del consentimiento informado, los pacientes que nosotros atendemos, muchos tienen deterioro cognitivo moderado o severo, y en estos casos los cuidadores son los que están a cargo del paciente. En esos casos, sí, el consentimiento puede ser hecho por el cuidador principal o algún familiar cercano. Una limpieza del audio. Ya, como les había mencionado, y de repente allí hay que tener la idea, en los hospitales nacionales y en los de, en el caso de los hospitales de cabeza de red, está funcionando el CAE. El CAE es para aquellos pacientes que indefectiblemente tienen que ser vistos presencialmente. Eso no va a eliminarse. No vamos a forzar a darle una actividad al paciente que obligatoriamente necesita ser evaluado presencialmente de acuerdo al perfil. Por consiguiente, se va a seguir trabajando con el hospital de mayor nivel, el hospital 1 o el hospital 2, si el paciente necesita ser visto en el establecimiento, se tendrá que habilitar las especialidades correspondientes porque la demanda así lo genera, así lo obliga, y tendremos que ir habilitándolo de esa manera. No vamos a hacer el 100% de las actividades que antes hacíamos presencialmente y todas pasarlas a tele. Eso no es así. No es la intención. Algunas quedarán, algunas serán factibles por el tipo de paciente, por la complejidad, por el tipo de morbilidad, por el tipo de que es recién salido de una intervención quirúrgica, etcétera, etcétera. Criterios que son totalmente desde el punto de vista asistencial, se procederá a la atención presencial o mixta, de acuerdo al criterio del médico tratante, del jefe de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, doctora, el profesional tratante es el que debe dar el criterio para ver si es que esa actividad se realiza bajo la modalidad de remota o presencial en el establecimiento. Buenas tardes. Le habla la señora licenciada Eliana Rodríguez del Hospital Rebagliati, jefe del Departamento de Enfermería. Quería yo consultarles si ustedes Pero hay un sabían montón de errores en programación, doctor. Por todos lados. si habían ustedes considerado Porque algún tipo de trabajo remoto para el personal no igual está pasando el profesional, peritoneal. las técnicas y auxiliares de enfermería. Cuando leen su resolución, Richard va a tener clave, va a tener acceso a todo. A ver, hay algunos grupos ocupacionales que definitivamente no pueden o no se puede, dentro de su manual de perfiles y de las actividades que realizan, no van a poder incluirse en esta modalidad. Sin embargo, hay algunas actividades que pudieran estarse escapando y no haberlas nosotros difundido. Yo creo que esta es una posibilidad para que podamos interactuar y plantear sugerencias o mejoras. Pero en el caso de personal técnico es totalmente, en la mayoría de los casos, es presencial, ¿no? Aló, buenas tardes. ¿Qué tal?
Soy la doctora Capcha de rehabilitación. Quería hacer una pregunta en cuanto a los técnicos. Nosotros trabajamos con técnicos de rehabilitación y lo que acaban de mencionar, que la labor del técnico es netamente presencial. ¿Cómo haríamos en el caso de este personal que tengo? Esa es la norma de rehabilitación, ¿no? La doctora Blanco. ¿Te escuchó mi pregunta? Sí, al respecto de todo de rehabilitación, se está formulando un documento que contemple todo el trabajo integral en todos los aspectos de medicina física y rehabilitación, ¿no? Es lo que podemos mencionar. Bueno, claro, porque estaba viendo según las estadísticas, ustedes mencionan que ya en el Almenar están trabajando en lo que es rehabilitación. Solo me quedaría esperar que salga el documento que usted me dice. Sí, hay que esperar la normativa. Lo que mostró el ingeniero Zoilo son algunos vicios y errores en la programación que se han venido identificando, ¿no? Y dada la normativa, esto ya no debería ocurrir, ¿no? Entonces, hubo una pregunta más sobre el consentimiento informado, aclarar de que sí, la persona que contacta al paciente tiene que hacer este proceso de consentimiento informado. Al igual como cuando alguien nos llama por telefónica y nos dice, usted da su consentimiento, darle en base al esquema del formato que sea aprobado en la normativa, decirle al paciente si considera su aprobación para estas actividades y obtener en algún registro, ¿no? Algunos están grabando, otros están registrando en un documento para obtener el consentimiento informado del paciente, ¿no? Y esperemos que el reglamento que salga de Telesalud dé mayores vistos sobre este proceso que han normado del consentimiento informado para las actividades remotas, ¿no? Bueno, Carmencita, creo que hemos tratado de cubrir las respuestas. Hemos tenido en algún momento hasta 200 participantes, 169. ¿Hay una pregunta más? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, se le escucha. Ya, Sí. habla el doctor Miranda Ovalle, jefe del Departamento Quirúrgico Especializado del Hospital Almenara. La pregunta concreta, ¿a partir de cuándo, qué fecha se comienza a proceder el teletrabajo en hospitales altamente complejos? Gracias. ¿Aló? Sí, se lo he escuchado. La norma que ha salido ya pone en vigencia no solamente a los centros postas hospitales 1 o 2, sino la de alta complejidad, así que no hay ningún problema. Ya está hechas las adecuaciones, ya está la parte de la normativa. Lo que se está tratando de difundir es el hecho mismo de que no todas las actividades son las que se van a programar bajo esta modalidad. Hay un componente presencial, está hecha la posibilidad de programarlo, está hecha la posibilidad de asignar pacientes a cada médico, está dado el indicador, está ingresada la posibilidad de que ese trabajo se digite en el ESI y que quede la huella en la historia clínica de que esa actividad la ha realizado tal profesional y, por supuesto, ante la imposibilidad también de comunicarse, está dada la posibilidad de escribirlo en la historia clínica de que no se ha logrado la comunicación por A, B, C motivos. Lo que se busca de una u otra manera es dar una alternativa adicional, no solamente a los pacientes, principalmente el paquete de pacientes crónicos, sino también el hecho mismo de aquellos pacientes que necesitan una recuperación post-hospitalización, no necesariamente COVID, sino también en el otro aspecto no COVID. Bueno, cumplido el tiempo, hay varias preguntas. Vamos a dejar en el chat los correos también para absolver las consultas que se tenga y que no han podido ser absueltas por el tiempo. Invitamos al doctor César Carreño Díaz para la clausura del evento. Yo sé que van a quedar varias cosas acá, varias cosas pendientes, porque yo creo que hay particularidades en cada establecimiento de salud. Y bueno, lo que buscamos de una u otra manera es darle facilidades a los trabajadores, no solamente asistenciales médicos, sino también no médicos. Hay componentes que tenemos que mejorar, sí, definitivamente, pero tenemos que empezar por algo. Y lo importante es que integremos
y no busquemos el pretexto para hacer ir a un profesional cuando definitivamente, por razones ya establecidas, que no lo determino ni yo, sino que están establecidas por un dispositivo, no debe movilizarse, no debe salir de su domicilio. Entonces, el objetivo fundamental inicial es dar una oportunidad adicional que estaba ya en proceso de implementación para que podamos nosotros desde nuestro domicilio, desde nuestro centro en el cual estamos nosotros alojados, poder hacer el trabajo efectivo en las actividades que corresponde como manda la normativa sectorial. Esto queda pendiente, hay preguntas, yo supongo que van a quedar muchas ahí. La predisposición completa del equipo de acá, de la Gerencia Central de Prestaciones, para poderlos abordar, en algunos casos con temas particulares, por supuesto. Eso ya lo podemos trabajar directamente, pero también con la mayor apertura para recibir sus sugerencias como corresponde. Muy amable. Ok, gracias. Listo. Gracias, doctor. Gracias. Y gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Más o menos se mantuvieron conectados. Gracias. No, amor, estoy escuchando acá.